Hola niños y niñas de séptimo año básico, esperando que se encuentren muy bien. Hoy me encuentro aquí con una onomatopeya, ¡boom! ¿Por qué? Porque esta semana trabajaremos con una novela gráfica. Como una novela gráfica se parece mucho a un cómic, así que deben ir siguiendo las viñetas y todos los textos para poder comprender esta historia. En un comienzo parece un poco compleja, pero se van a dar cuenta que no es difícil de entender. Se llama Alex Nemo y la Hermandad del Nautilus. Acompáñame a revisar este trabajo, ya que es una historia fascinante. Ya chicos, entonces la idea es que ustedes puedan revisar esta novela gráfica en su libro desde la página 172 hasta la página 183 y puedan ir analizando algunos aspectos. No es una historia difícil, pero es una historia que tiene mucha fantasía, que tiene muchos viajes en el tiempo, que tiene enigmas. Entonces, a raíz de lo siguiente, ustedes, es importante que lean esto primero. Alex es el hijo de Anastasia Plot, una destacada escritora de literatura infantil y juvenil. Ambos viven en Castro, Chiloé. Una noche de tormenta, Alex despierta y escucha un extraño ruido. Al revisar la habitación de su madre, nota que ha desaparecido sin dejar rastro. Alex debe dejar su casa en Castro y partir con su abuelo Santiago, donde comienza a descubrir el gran secreto. Entonces yo creo que ustedes puedan leer y entender, identificar cuál es el secreto que le traspasa el abuelo a su nieto. Y así comienza este viaje en búsqueda de la madre. Entonces, vamos a ir a las preguntas. Según lo leído, ¿cómo se entra en un libro? Entonces, para eso, ustedes tienen que ir identificando algunas citas textuales. No es necesario que las escriban como cita textual, pero que la expliquen. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pasa con los rayos del sol? ¿Y qué tienen que hacer para buscar el libro? Luego, en la número 2, ¿qué mundo ofrece un libro según el abuelo de Alex? Aquí tiene que ver algo con la mente del autor. Luego, observa esta imagen y qué sucede con el librero del abuelo. Quiero que expliquen qué es lo que pasa en esta situación. Después, dice, ¿qué le llama la atención a Alex al entrar en la creación de Dickens? ¿Qué te hubiera llamado la atención a ti? Aquí hay dos preguntas. Entonces, la idea es que ustedes primero identifiquen qué es lo que le llama la atención a Alex al entrar a la creación de Dickens. Acuérdense del vestuario que ellos andaban trayendo y luego la pregunta que te hubiera llamado la atención a ti. Ocupa un punto seguido para poder responder a ambas preguntas. Luego, ¿qué necesitan para regresar a su mundo? Explica según lo leído. Entonces acá, en esta pregunta, tienen que identificar qué necesitan ellos para regresar a su mundo. ¿Qué es lo que tienen que buscar en este viaje? Después dice, ¿qué le ocurrió a la madre de Alex? Simplemente, ¿qué fue lo que le ocurrió? ¿Dónde fue que se la llevaron? ¿Y qué es eso del doble verso? ¿Cuántos días iba a estar ahí? Después hay que revisar estas viñetas. Y dice, en la primera viñeta, esta que está acá, la primera viñeta, ¿a qué se refiere la palabra subrayada en la siguiente oración? Regresar al sitio de donde emergiste. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que el personaje a dónde tiene que volver? Y luego lo explican y qué otros sinónimos podemos encontrar para este contexto. O sea, ¿qué otra palabra se te ocurre en vez de emergiste? Luego en la 8, en la segunda viñeta, ¿qué quiere decir que una ley sea implícita? ¿Qué pasa con el origen de esta ley? ¿Se conoce o se desconoce? Luego, en la pregunta 9, ¿qué es un doble verso? Luego que Alex conoce su significado, ¿qué responsabilidad le adjudica su abuelo? Entonces acá, a continuación tienen que responder qué es un doble verso, muy cortito, y luego ¿qué le dice el abuelo que pasa con esto del doble verso? ¿Qué es lo que tienen que tener como misión ellos? Porque si no puede pasar algo distinto. Y en la 10, ¿qué ocurriría si un escritor se niega a crear un doble verso? ¿En qué doble verso se encuentra Anastasia, la madre de Alex? Aquí hay dos preguntas y lo dije cortito porque no es mucho lo que hay que escribir.
Y eso es todo, chicos. Espero que este video les haya servido para responder su guía. Cariños.